¿Por qué estas personas, donde no hay un solo policía que marca un derecho para cualquiera de nosotros si queremos pasar, o ningún habitante argentino llega ahí y dice, señor, mire que yo voy a pasar sí o sí, no hay ningún patotero? Tienen que estar así, encapuchados, con palos, con esta actitud patotera y amenazante. Eso es una extorsión de además un cobarde que no muestra su cara porque bueno, sabe que pero está son cometiendo un muchos. delito. Pero perdón, no es un problema de tránsito, porque acá se lo calificó como un problema de tránsito. No estoy de acuerdo, es un problema de calidad de vida. Y preguntale a cualquier persona que todos los días se tiene que comer 120, 160, 180 minutos en la calle. Exacto. La gente llega tarde a trabajar, la gente la pasa mal en la calle. Pero la pasa mal de verdad, pasa mucho tiempo ahí, se miran los unos con los otros, se siente un idiota, llega con menos tiempo con la familia. Y el problema de fondo, insisto que es un tema anómico, es un tema cultural, sociológico. El problema de fondo es que todos los problemas argentinos se resuelven en la calle. Carrera para Galgo, vamos a la calle. Todo a la calle. Emergencia social, vamos a la calle. No la Impuesto domina al juego, Macri la calle. piquete. Ese es el Todo se problema. resuelve en la calle. Lo del juego, José María a la calle. ¿Cómo se soluciona o cómo se encamina esto? Hace un tiempo se hablaba de un protocolo. Sí. Lo que hay que tener es un acuerdo de paz. Siempre va a haber No va a haber acá. botones. No va a haber en la Argentina acuerdo de paz. Bueno, entonces Hay una estamos- grieta Bueno, profundísima. pero tenemos que encaminarlo. Dejarlo terminar a José, a ver. Básicamente, en toda negociación, lo que te pasa es un importante choque. Acuerda un grupo importante y los otros grupos se enojan y se separan en 10. Es necesario tener un protocolo y un ordenamiento informado que la sociedad lo sepa y que garantice el derecho de los otros. Porque si no, vos estás vulnerando derechos de un lado y otro. Él decía una anomia. ¿Anomia qué es? Anomia es cuando todos creemos que lo nuestro se puede hacer. Es una locura. Un vale todo vendría a ser. No, yo No hay creo norma. que mi Exacto. modelo va, ella Sí, cree claro. que ella va, La yo policía creo Pero que es no, cómo ella va. salimos, porque también parece Eso que si es alguien anomia. pone una cuestión de orden, es de derecha, Represión. es represor, vive en otro mundo, y hay que dejar Es una viva la confusión. pepa que plantea Está bien. José, que se hace todos los días, ¿no? Primero creo que esto es consecuencia de la pérdida de autoridad. Nadie tiene autoridad a partir, quizás si recordamos, en el año 2008 el conflicto con el campo, cuando un sector, digamos, que no pasaba por una situación crítica desde la vulnerabilidad económica, cortó rutas, cortaron las calles y eso también logró cierto acompañamiento social. Ese quiebre que se da en la sociedad, que el derecho te habilita a cortar una ruta para ser escuchado o cortar una calle sin importarte el límite que te otorga la propia Constitución, el derecho a trabajar y a ejercer y a transitar, esto se resuelve en el Congreso. Para mí el error del protocolo, de los cortes que se intentó desde el Ministerio, es que faltó el sustento social y fundamentalmente la ¿por qué no se represión. Pero la autoridad del de aplicación, Congreso. ¿Por qué no ¿cuál se es? aplica? ¿Por qué no Porque se aplica? tiene miedo. Un segundito. No alcanza porque lo que se necesita es una discusión en el Congreso de la Nación. El Congreso tiene que sincerar. Esta discusión, de alguna manera, en su momento Cristina Fernández de Kirchner Lo planteó. con un mensaje presidencial No puede ser y que intentó persona. establecer la discusión pendiente. Sí. Bueno, esa discusión es parlamentaria y el Congreso tiene que dar esa discusión. Es decir, el derecho a Bueno, protestar y el derecho ¿por qué a no se ejercer hace, Marcelo? de los Porque demás. hay una gran parte de la sociedad harta, saturada, de este tipo de forma de vida, como plantea Jonathan Viales, que es imposible. Hoy teníamos también a todos los empleados de los bingos, de los casinos, todo en la calle, todo en la calle, todo en la calle. ¿No pueden ustedes resolver como plantea acá el senador o no? Bueno, yo creo que hay que diferenciar, digamos, que en esta instancia el gobierno ha hecho una negociación importante con diversos grupos de las organizaciones sociales No se nota. y el conjunto, no, bueno, pero es un esfuerzo presupuestario Por importante eso, el acta que se firmó. pero la gente sigue en la calle, Está es bien, insólito. Pero No, por pero eso otra cosa. vuelvo a repetir, es decir, es una parte, no es el gobierno, es una parte de los argentinos que con sus impuestos está transfiriendo a otra parte de los argentinos que están necesitados. De modo que debe existir acá una responsabilidad del conjunto, de la dirigencia social, del gobierno y del Estado, para que si hay un camino que se ha encauzado, que se ha establecido, estas situaciones terminen y se finalicen y se sinceren, porque estos grupos seguramente son absolutamente periféricos y marginales de las organizaciones que han firmado. Pero las organizaciones tienen la obligación, en defensa de sus representados, que están negociando un acuerdo importante, que es un esfuerzo importante, tienen la obligación de intentar Diputado, contener. Claro, bueno, pero Coincido en tenemos algo, que perdón. encaminarlo. Quinteros, ¿cómo le va, caballero? Un gusto. ¿Cómo está usted? ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bien, bien. ¿Qué se le ocurre ante todo esto? Porque la verdad que es... En es primer imposible lugar, vivir así. esta es la consecuencia. Es la consecuencia de la falla de un montón de instancias de diálogo. Es
la situación de la capital de hoy es a las claras lo que quedó de un montón de instancias que deberían haber existido para que este grupo no llegue a la puerta del Ministerio de Desarrollo Social, para que otros grupos no se concentren en otros lugares, porque nadie los atendió, porque nadie los escuchó. Independientemente... Pero perdón, la digamos, ciudad está así hace 12 años, ¿eh? No es de ahora. Sí, bueno, parece que hoy... Pero hay un estado... No es que porque el macrismo... Hay un hace estado 12 que años no que la cambió... 9 de julio está cortada, el Ministerio de Desarrollo Social está cortado. Hay un estado que no cambió, que cede a la presión del corte de la puerta del Ministerio de Desarrollo Social. No cambió en nada la metodología. Con el kirchnerismo tampoco. No cambió nada. Cuando digo no cambió me refiero a esto. Ahora, tenemos que revisar qué pasó en la previa para que esa gente llegue. No, pero no es un problema de la gente. Bueno, pero perdón, Daniel, hoy ustedes estaban esperando que se resuelva una ley. Ya habían acordado con el Ministerio un paquete de 30.000 millones de pesos. ¿Era necesario cortar la avenida Rivadavia hoy para hacer ollas populares, almorzar, comer? ¿Era necesario? Nosotros, como cualquier sector que entiende que la ley los va a beneficiar, lo hemos visto infinidad de sectores. Lo que señalaba el senador, cuando en el 2008 hubo una ley que planteaba unas retenciones móviles, había sectores que se han movilizado. Pero vos sabías que la ley hoy salía, no había ningún problema. Había en beneficio de un sector. Nosotros nos hemos movilizado para estar presentes en ese momento, que era un momento muy, digamos, importante para el conjunto de los pero yo me refiero, vos tenés acordado un paquete, resuelven con el diálogo un dinero muy importante. Hoy saben que la ley sale, pero por trompada. Cortan, están todos allí, no hay ningún tipo de problema. Pero el problema es del que corta o del que no hace cumplir la ley. ¿Por qué no enfocamos el problema donde realmente está? El problema es del que corta o del que no hace cumplir la ley. Bueno, pero entonces enfoquemos también, vivimos en un Estado de Derecho. Siempre que se tocan intereses, hay movilizaciones y manifestaciones. Sí. Hoy tenías, mirá la paradoja, las dos puntas del cordel. Tenías a las organizaciones sociales y a los trabajadores del juego, porque decían ellos que eventualmente iban a afectar su fuente de trabajo, porque de ahí sacaban el dinero para dársela a los que menos tienen. Las dos puntas del cordel cortaban las calles. Siempre que se tocan intereses, estas manifestaciones pueden existir. Seguro. Pero lo absurdo, me lo decía Julio Bárbaro, es pensar que el caos es de izquierda y que el orden es de derecha. Desideologicemos de una buena vez lo que es vivir en un Estado de Derecho. Acá el problema no es si alguien corta o no una calle, porque eso va a suceder siempre. El problema es que tiene que haber un Estado que haga cumplir la ley. Bueno, y la ley en la Argentina dice... Los números que dio Jonathan Paulo, son ¿dónde estaba la 7.400. policía hoy? Había 15 tipos, ni ¿qué un puede solo hacer la policía? ¿Cómo que puede hacer la policía? ¿Me estás diciendo en serio? Pero perdón, alguien tiene que darle una orden para que actúe. Pablo, no estamos hablando de que policías vayan a generar ninguna situación que ponga en riesgo la seguridad de nadie. Vamos a hablar del resto de la ciudadanía. No puede haber policías ordenando el tránsito, dando vías alternativas, indicando dónde hay un corte, un piquete, diciéndole a los movimientos que están manifestando que dejen un carril libre. No hay miedo a decir... Pero porque hay una locura en la Argentina, no se puede hablar de orden. Es muy interesante lo que está pasando. Hay miedo a decir que la policía tiene que despejar un piquete. Obvio. En ningún lugar del mundo está permitido que haya... No, perdóname. ¿Sabes lo que pasa acá, Paulo? Acá hay un síndrome que yo le llamo síndrome de Costecchi y Santillán, que es obviamente por algo muy grave que pasó con Duhalde presidente, la muerte de Darío Costecchi y de Santillán en el año 2002, que se incrementó con Mariano Ferrey, asesinato, que se incrementó con el parque indoamericano, que es que la policía, los gobiernos tienen miedo cuando hay que despejar un piquete, que haya un muerto y que le echen la culpa políticamente. Pero la verdad... Van sin armas, ordenan el espacio público. Estamos hablando de policías que lo que tienen que hacer es cumplir una normativa entre Costecchi y Santillán y la nada. Entre Costecchi y Santillán y la nada. No hay un camino intermedio. Perdón, hago una pregunta. Hace poquito, y voy con Diego, y voy con Claudia, hace poquito tuvimos un inconveniente de autopista Buenos Aires-La Plata. Llegó la gendarmería, se aplicó un protocolo, no pasó absolutamente nada. La ministra Bullrich, ¿qué dice? Desde que yo soy ministra, no se corta más la puerta del aeropuerto de Seiza. Había que bajar con las valijas 4 cuadras antes como si nada. No se corta más la Panamericana. Bueno, pero hay puntos que no se cortan. Pero la capital se tomó la avenida 9 de Julio como... Coincido y entiendo y el derecho a circular y que a todos nos molesta y nos perjudican los cortes. Ahora bien, a todos. No jode. El Metrobús, Diego. No llegar, hay gente que tiene por cuestiones de salud que llegar. Ahora bien, dicho esto, lo que tenemos que solucionar es ver, no si la policía reprime o no reprime, si despeja o no despeja, si actúa o no actúa. Lo que hay que hacer
es solucionarle problemas a la gente. Lo que está notando en este último año es el descontento de la gente. Pero hubo porque vos piquetes sumás antes, lo de hoy, siempre, y vienen por eso, digo, viene en este año, digo, las movilizaciones o corte o cacerolazo por el tarifazo, aunque no hubo cortes porque se corrían cuando el semáforo se ponía en verde, los bancarios, los sindicatos, la CTA, los movimientos sociales, ahora esto. Hay un descontento tan importante que hay que llamar la atención. En vez de ponernos a discutir qué tiene que hacer la policía, qué hace el gobierno con los trabajadores. Hago una pregunta y ya voy con Margarita. Por ejemplo, ¿no hace 12 años que estamos en este problema o es ahora? Pablo, perdóname, hace tiempo que los trabajadores lo hacen de forma pacífica, sin cortar, nadie les presta atención y los atienden. Hace unos días me vienen escribiendo trabajadores de Canal y Lavallol que vienen pidiendo que tienen salarios atrasados, que quieren echar gente, un montón de cuestiones y no están cortando. Y dice, Branca, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que cortar para que un medio nos venga a ver? ¿Tenemos que cortar para que venga el gobierno y nos atienda? Bueno, ¿qué hay que hacer? Se ha visualizado, pero pregunto, ¿es un tema de este año o es un tema de hace 12 años? No, este es un tema viejo, primero. Acá se ha hecho hincapié de los reclamos de los movimientos sociales. Yo creo que con los movimientos sociales, el acuerdo que logró el gobierno y que hoy se ratifica por ley es un muy buen acuerdo para contener de abajo hacia arriba. No son 3 centavos, son 30.000 millones de pesos. Es sentar las bases para un salario social complementario, es reconocer la emergencia que ya teníamos por ley, prorrogarla hasta el 2019. Esto tiene que ver con la sensación del diciembre, no solamente del 2001, acuérdense del 2013. En diciembre del 2013 también dejó las secuelas de las muertes, del temor. Y hace mucho tiempo, hace meses, venimos con la idea, se viene diciembre, hay que acordar en diciembre, cuidado con diciembre. Entonces, cuando es cuidado con diciembre tenemos un esquema preanárquico. Esto requiere recuperar el rol de orden público. No hay que tener temor a la palabra orden público. ¿Cuál es el orden Pero público? el orden público requiere de un acuerdo básico de convivencia social. Y ese acuerdo que nos está faltando, así como hoy el Congreso. El diputado se avanzó con la sanción de emergencia social y va a avanzar con este tema de ganancias, que el segundo round lo vamos a dar en diputados. Tiene que discutir el Congreso Nacional. Lo escuchamos todo el día. El tema es cómo, Claudia, cómo. Porque ponemos un policía en la calle y somos de derecha, somos represores, no sé qué historia. ¿Cómo? Me parece que, primero que hay una multiplicidad de factores, porque hablamos las calles, los movimientos sociales. Y la verdad es que la Argentina tiene una cultura de salir a la calle, que va desde la manifestación por los galgos hasta un corte de luz, la primera reacción del vecino indignado. Entonces digo, porque me parece que si no ponemos toda la carga en un sector que es un sector muy movilizado. Es toda la calle, tenés razón. Me parece que nos corta la luz, vamos a la calle. Vamos a la calle. Lo segundo es que la única forma que tiene para intervenir el Estado no es reprimiendo. Digo, y eso también coincido, me parece que hay un montón de acciones que puede tomar el Estado, que algunas no se toman. Yo creo que a todos nos pasó de ir con el auto, ¿no? Sí. Vos llegaste a la manifestación y te la chocaste de frente y nadie te avisó una cuadra antes. No te digo el transporte público, una cuadra antes no te avisó. Entonces eso es ordenamiento del espacio público, que es mínimo. Entonces no hay que llegar a, me parece que ni siquiera a ningún tipo de acción de otro tipo, sino ordenar cuando hay una manifestación avisada, no avisada, porque los protocolos que se han trabajado, que fueron un montón, que la verdad es que todos contenían esta idea, la idea de cómo poder ordenar. Ya vengo con todo. Quiero venir un segundito con Margarita. Margarita, que nos da paz cuando estamos con temas muy calientes. ¿Cómo ve todo esta ebullición, tanta calle, tanto lío? La verdad que es triste, ¿no? Ver tanta gente en la calle, tanta gente. Yo miro esto y me da mucha tristeza, ¿no? El hecho de que esta gente no tendría que estar en la calle, tendría que estar trabajando. Si yo pido, no tendríamos que salir a la calle a pedir plan social, tendríamos que salir a pedir trabajo. Si nos dan para aumentar los planes sociales, no aumentemos los planes sociales, abramos puestos de trabajo, porque eso es lo que a la gente lo va a mantener ocupada. Y aparte, ¿por qué tiene que andar un hombre, una mujer con la criatura en los brazos, una criaturita corriendo riesgo, con hambre? Eso no se fija en la gente que hacen los piquetes o que llevan a familias completas. Si vos no me acompañás, te quito tu plan social. Estas mujeres van con amenaza. Yo le digo porque a mí había gente que me dijo, tengo que ir porque si no me quitan mi plan social. Bueno, a mí me gusta porque usted siempre cuenta cosas y a usted le creen. Y ahora está planteando algo que realmente es muy serio, ¿no? Porque usted dice, hay que generar más trabajo y no tantos planes sociales.
Y hoy viene y nos cuenta que hay gente que tiene que ir obligada. Obligada. No solamente hay mujeres que tienen chicos, mujeres embarazadas. No voy porque si no me quitan lo poco que tengo. Y eso es triste, que lo obliguen a la familia a salir a la calle. ¿Por qué esa mujer joven, una señorita que va cruzando la calle joven, por qué no va a buscar trabajo? ¿Por qué no sale? Que no me diga que no hay trabajo, porque a mí me piden todos los días mujeres para trabajar. Hay trabajo. La gente prefiere estar con las uñitas, los celulares, si cobran un buen plan social, lo primero no pensamos ni siquiera en nuestros hijos. Porque eso no es así. Yo estoy de acuerdo que hagan todos los cortes que quieran, pero que le demos un final, que le demos un destino a la ayuda que nos dan el gobierno. Ahora dice que se firmó un convenio, y que ese convenio, ¿en qué se va a distribuir el dinero? ¿Se va a abrir puestos de trabajo para la gente? A mí me gustaría ver. Usted hace mucho hincapié en el tema del trabajo. A mí me gusta el trabajo. Ajá. Usted sabe, señor, yo podría decir, bueno, yo trabajo de las 7 menos cuarto de la mañana y a las 5 de la tarde me voy a mi casa, porque yo también tengo hijos chicos. Y sin embargo, yo sigo trabajando. Y hoy no estoy trabajando porque me vine para acá, porque si no estaría trabajando hasta las 10 de la noche en la feria artesanal. Yo voy a trabajar. Impulso a todas las personas que están a mi alrededor a trabajar, porque es la manera de salir adelante y darle dignidad a la gente, porque la gente ha perdido la dignidad. ¿Por qué? Porque se acostumbró a vivir de los planes, desgraciadamente se acostumbró a vivir de los planes. ¿Cómo yo voy a educar a mis hijos y le voy a decir, hijo, anda a trabajar, ¿por qué? Y si yo estoy bostezando, me levanto a las 10 de la mañana. ¿A cuántas personas le da de comer? 2.600 platos de comida. ¿Y la mayoría están con planes? Hay muchos, sí. Hay mucha gente con planes, mucha gente que viene recién llegado al país también, mucha gente extranjera, chicos de la calle. El trabajo es como un ordenador, dice el Papa, ¿no? Porque si no parece que uno se habla de una forma u otra, es todo político. El Papa dice es un ordenador porque uno se levanta a cierta hora, exacto, va al colegio, va a trabajar, vuelve, almuerza, duerme la siesta, sale, tiene otro trabajo. El plan como que distorsiona, pero muchos dicen que el plan es la muleta o lo que sostiene hasta conseguir un trabajo. Bueno, pero ¿hace cuánto que se viene viviendo de los planes? Ya estamos viejos para seguir con las muletas. No tenemos nosotros ya tenemos que caminar solo, tenemos que buscar trabajo, tenemos que generar. Yo soy una persona que genero trabajo, yo de trapo tengo 2 mujeres excepcionales, Flavia y Dominga, que de 1 metro de tela, no sé, hacemos magia. ¿Y sabe cuántos años tienen? ¿Cuántos? 85 Flavia y 84 Dominga. Viajan, todos los días viajan y dan clase a un grupo de mujeres para que ellas tengan una salida laboral el día de mañana. Eso es orgullo. Ella dice, yo cobro mi jubilación, pero sirvo para hacer cosas. Y busco otra cosa. Y sí. Y busco otra cosa. Y la gente que va a comer, además de ir a buscar el alimento, ¿qué le dice, qué le pide, qué le cuenta? ¿La gente pide trabajo o...? Hay mucha gente pide trabajo. Ajá. Hoy nomás han venido chicos, jovencitos, a pedir trabajo. Bueno, nosotros inauguramos ayer una huerta de hidroponía. Bueno, le digo, allá en la huerta necesitamos gente para trabajar. ¿Y la consigue? Sí, la conseguimos, la tomamos, porque necesitamos gente que se capacite para atender a la huerta, así que hay un grupo de chicos lindos que nos ayudó a armar y de la cual a otro grupo le vamos a dar trabajo. Llámeme con Margarita, qué linda invitada, porque a Margarita le creemos cuando la escuchamos. ¿Cómo salimos también de esta cultura de el piquete, de el plan que tiene que ser, como yo insisto, la muleta para pasar después a otra cosa? ¿Y cómo salimos también de ese temor que tienen algunos que consiguen el trabajo y te dicen, mira, yo el trabajo lo consigo, pero no sé si me va a durar? Entonces no me sueltes el plan, porque por ahí yo entro a un trabajo y lo pierdo rápidamente también, ¿no? Yo creo que es importante el proyecto de ley de emergencia social que se está aprobando ahora, porque lo que hace es convertir lo que es el plan Argentina Trabaja en un laburo genuino, convirtiendo el movimiento social en una especie de sindicato, con paritarias, con las cosas más parecidas a lo que es un trabajo genuino y en blanco.
hay una contradicción muy fuerte, Paulo, con respecto a esto, porque desarrollo social cada vez gastó más plata en los últimos años, todos los ministerios, sí. Alicia Kirchner y Stanley incluida, y la pobreza siempre creció. Yo miro 2007, era 6.000 millones. Miro 2015 y es 82.000 millones. Miro ahora, le tienes que sumar 30.000 millones más de fin de año. Pero siempre la pobreza aumenta. Entonces, yendo a lo que dice Margarita Barrientos, preguntarte por qué cada vez más plata en desarrollo social y cada vez más pobreza. Bueno, esto es algo que acá no tienen que contestar ustedes, señores senadores, diputados. Cada vez más plata, cada vez más pobreza. Pero hay menos trabajo. Hay un elemento que me parece muy importante, porque el presupuesto de desarrollo social se incrementa en un 46% para el ejercicio 2017 con este ejercicio. No hay que perder de vista que en la Argentina, digamos, en el mecanismo federal, las partidas de desarrollo social las administran las provincias. Entonces, vos tenés la mirada clientelar, el uso clientelar desde la cartera de desarrollo social de muchas provincias, y aquellos que han hecho de Argentina Trabaja, en mi provincia, y aquellos que han hecho de Argentina Trabaja, de las cooperativas, el primer paso para recuperar el empleo formal. Claro. Porque en el 2012, yo me acuerdo que Daniel Arroyo, hay un reportaje muy interesante, el ex viceministro Alicia Kirchner, cuando decía, se cumplió la primera etapa, es decir, desde lo cuantitativo, pero lo cualitativo estamos lejos de pasar al empleo formal. Pero hay muchos señores que gobiernan la Argentina que se sienten muy bien con las viejas prácticas, es decir, la cooptación, llevarlos de prepo, el acarreo y fundamentalmente ese Estado que te tiende la mano pero no te suelta, te tiene maniatado para garantizar un resultado electoral. Entonces esa es la discusión pendiente y en serio que también tiene que dar el país, es decir, presupuesto de desarrollo social, pero salir de la pobreza también requiere un cambio de actitud y un gran cambio dirigencial en la Argentina. Sí, Daniel, ahora que van a tener resuelta la ley y están los 30.000 millones de pesos, ¿viene un momento más tranquilo? Depende de las políticas económicas que se tomen. Yo estoy muy de acuerdo en lo que señala Margarita respecto al problema de los planes sociales. Sí. Acá hay un problema de poder volver a poner en primer plano la cultura del trabajo. Sí. No puede ser que en la democracia se hayan permanentemente incrementado los planes sociales. Acá hay que poner el eje en el trabajo para combatir la pobreza. Ese es el camino que tenemos que lograr en una mesa de diálogo, de consenso, recuperar. Nosotros tenemos muchos compañeros que en los 90 tenían 30 años, trabajaban en una metalúrgica y hoy pasaron 20 años y no han vuelto a la fábrica. Es decir, la fábrica se ha transformado en un lugar de expulsión y han vivido con las changas. Claro. ¿No? Nadie vive de un plan. No, lógico, eso una acá ayuda. Hay trabajadores que están en un mundo informal, que cobran, que son trabajadores. El problema es que no se encuentra en la Argentina en los últimos 25 años trabajos que te aten a un proyecto de vida, como han tenido mucha gente acá que quizás es más grande y que ha entrado al ferrocarril y ha trabajado toda su vida en la familia ferroviaria o al banco y se ha pensado su vida en relación con un trabajo estable. Eso no está en la Daniel, Argentina. igual vos sabés tenemos que volver a incorporarlo, pero vos sabés que hay distintos movimientos. Porque yo te escucho a vos y hablas de diálogo y hablas de un plan que tiene que ser de tránsito. Vimos hace 2 o 3 días un grupo de gente que iba a los gritos diciendo 10.000 planes o nada. No, 10.000 puestos de trabajo o 600 planes. 10.000 planes, la extorsión del plan. ¿Vos sabés que hay grupos que juegan de otra forma? Hay de todo, como en todos los sectores. Nosotros creemos que en la Argentina no ha sido bueno la propuesta del gobierno de un eslogan vacío de pobreza cero. Imposible. Ha sido, me parece, más interesante la emergencia social, movilizarnos en función de este problema, poner propuestas concretas y que el gobierno entienda que las políticas económicas, que la herencia ha sido muy difícil y que las políticas económicas que han tomado han generado mayor pérdida de empleo. Como señala Margarita, acá se han digamos, perdido casi más de 100.000 puestos de trabajo formales, con su impacto en el empleo informal que se ha también deteriorado. La changa. Exacto. Entonces, ese cuadro social, producto de políticas económicas que se han tomado, hay que revertirlo, hay que generar esquemas donde del plan social se pase a la idea del trabajo, se pueda discutir una identidad del trabajador, porque también es muy denigrante, digamos, que aquel que tiene que hacer un plan social, la sociedad, esa misma que lo expulsa y que no le da trabajo, le señale porque vive de arriba. Margarita plantea... Acá el problema no es de la gente, eso es lo que tenemos que entender. Acá el problema es de un esquema y de un sistema que no genera trabajo, que te expulsa del trabajo y que te obliga a una estrategia de subsistencia que se hace con mucha dignidad. Porque yo conozco muchos vecinos, muchas familias que lo hacen con muchísima dignidad y, como decía Margarita, se levantan a las 7 de la mañana y están hasta las 10 de la noche para ganar 2 mangos. O
lo que recorre la ciudad como cartonero, que quizás es un ejemplo También. de cómo se generó y cómo se creó trabajo, eso, decime si no van a querer ir a una fábrica a laburar 8 horas y por tener 20.000 algo mangos. mucho más firme. Margarita plantea que hay gente que la tienen bajo extorsión, obligada a tener que ir a todos los piquetes. Ese es el plan más o menos que lo tienen así, ¿no? Sí, sí. Le cuentan a usted que si no van, pierden el plan o pierden las condiciones. Exacto. ¿Cómo es eso, Daniel? Bueno, es lo mismo que en la política, que hay punteros en la política que te agarran el DNI, si no votás por tal partido te saco el DNI, o las mismas prácticas clientelares que existen en el mundo de la política. Hay que avanzar para construir práctica política. Hay un problema cultural, como decía también Johnny, en relación con el caos que muchas veces se vive en la ciudad. Acá tenemos que discutir prácticas políticas en la Argentina, en el mundo de las dirigencias sociales, en el mundo de la política, que se ponga el eje en la ciudadanía, en los derechos. Acá tiene que haber instancia de diálogo, tiene que haber derecho de aquellos que no tienen la asignación universal. Es el ejemplo más claro, donde se creó un derecho para las políticas sociales. Acá no tiene que haber hay que desterrar el clientelismo político en relación con la pobreza, porque es una nueva condena que el que está en una y aprovecharse situación de la gente. Gracias por venir, Daniel. Gracias a ustedes. Margarita, ¿a qué hora arranca mañana? ¿7 menos cuarto? 7 menos cuarto. La felicito por el departamento de odontología que armaron, por la biblioteca. Hacen un trabajo a pulmón brutal. Están vendiendo las tarjetas de fin de año. Es bueno también decir eso, ¿no? Estamos vendiendo pan dulce en una feria de artesanía que empezamos hoy, y estuvimos en la Feria de la Nación hace una semana, y ahora empezamos la Feria de Artesanía, estamos vendiendo pan dulce, y bueno, todo lo que hacemos en la fundación, ¿no? Todo, sin parar, y seguir por Argentina y por quien lo necesita. Gracias por todo, Un gusto verla, Margarita. Gracias. Muchísimas gracias. Las tarjetas de Navidad de Margarita y de su gente, realmente gente que trabaja y que pone el corazón en todo. Atención, ganancias, el Congreso a esta hora, la oposición con un proyecto. Esto está pasando en estos momentos, estamos trabajando en vivo, estamos en pleno debate, un solo proyecto donde apareció unificada la oposición contra el proyecto de Cambiemos, el dictamen único de la oposición, y nosotros trabajando en vivo. ¿Qué pasa a esta hora? Pero se acaba de aprobar el proyecto de emergencia social, lo que decíamos recién, 227 votos a favor, 1 en contra, y el acuerdo político de casi toda la oposición. Ahora lo buscamos, ahora lo escrachamos. Y el acuerdo político de casi toda la oposición para llegar al número mágico de 129 en ganancias. Frente Renovador, Bloque Justicialista, Libre del Sur, Frente para la Victoria, GEN, Movimiento Evita y ¿Cómo votó Carrió? Carrió no está. ¿Cuál es el acuerdo mínimo no imponible? Reiteramos, 33.500 pesos para solteros, 44.000 pesos para casados. Bajó un poquito Massa, muy por arriba del proyecto original del gobierno. Y creo, puntos muy importantes, se excluye ganancia a los jubilados, el aguinaldo no paga ganancias, las horas extra no van a pagar ganancias, los bonos por productividad no pagan ganancias, se deducen alquileres, se actualiza automáticamente cada 6 meses y solo va a pagar ganancias el 10% que más sueldo tiene. En minutos mostramos también la foto del día, la oposición, gran parte de la oposición, hablando de lo que ha sido este principio de acuerdo. Ahí está, ahí está la foto del día. Camaño, Donda, Recalde, Siciliani, Facundo Moyano, Kicillof, y ¿a quién más tenemos allí? A Lavagna, hijo. Marco Lavagna. Marco. Una foto fuerte. El señor Aldo Abraham, el señor Juan Luis Burr son economistas. ¿Cómo andan, caballeros? Muy bien. Bien, un gusto. ¿Qué significa aprobar el proyecto de la oposición? Bueno, en principio significa resignar muchos más recursos, ¿no? Lo cual suena contradictorio después de haber propuesto aumentar gastos, incluso dentro del presupuesto y después fuera del presupuesto, lo cual ya es una cosa bastante rara. Está discutiendo un presupuesto, discutir todo el gasto y toda la resignación de recursos adentro del presupuesto, porque es lo que regula en definitiva lo que va a poder hacer con los recursos del contribuyente el gobierno nacional el año que viene. Pero no, acá los legisladores decidieron y el gobierno decidieron por vías separadas discutir gastos, resignaciones de ingresos, lo cual es bastante raro. ¿Se puede pagar el proyecto de la oposición sin generar un lío? Están proponiendo algunas leyes nuevas como para recaudar más ingresos, ¿no? Como el impuesto al juego. Pero a mí me preocupa algunas otras decisiones que están tomando que van mucho más allá de la gente afectada, ¿no? Por ejemplo,
reponerle las retenciones a la minería. A la minería. ¿Podemos ponernos todos acá de acuerdo de que como somos todos ambientalistas fervorosos, acá en la Argentina no puede haber nunca más mineras? ¿Sí? Pero... No puede haber nunca más mineras. Nos pusimos todos de acuerdo los legisladores. Lo que tenemos que hacer modo de automáticamente explotación. es prohibir la minería en la Argentina. Claro. Hay que Ahora, grabarla. un segundito. No. Estoy dando un ejemplo extremo para que entiendan. Claro, un ejemplo, Natalia, chicos, acá, por favor, acá. O sea, no nos interesa la inversión en la minería, ¿sí? Ahora, resulta que tenemos una ley de estabilidad fiscal para las mineras, que es la ley de minería, que se aprobó en los 90, que prohíbe cambiarle las reglas de juego fiscales a las mineras. Sí. Conclusión, ponerle retenciones a las mineras implica violar esa ley. O sea que lo que le estamos diciendo a todos los inversores que vengan a fabricar pirulines, que vengan a hacer tornillos, es, señores, a estos políticos, el día que les venga bien quebrar una ley que lo protege a usted, lo van a cambiar y le van a violar sus derechos. ¿Vos invertís en un país así? Es complicado. Juan Luis, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa hoy? ¿Sale? ¿No sale? ¿Cómo lo ve? Bueno, digamos un poquito más de lo que hemos visto en los últimos tiempos, es decir, una clase política que no se preocupa por otra cosa que no sea aumentar el gasto, ya sea, esto es gasto tributario, se llama gasto tributario porque hay deducciones, se hacen deducciones diversas, aumenta el mínimo imponible, se duplica el mínimo imponible, etcétera. Y todo eso suena muy bien, porque nadie se ocupa de bajar el gasto público. Entonces lo que significa esto es básicamente que va a haber que buscar impuestos, y si no encontramos los impuestos va a haber que financiarlo con un poquito más de inflación, emisión monetaria, alguna cosa de esas. Deuda o más deuda afuera. Recuerden ustedes que la oposición criticó con buena razón el excesivo uso de deuda para financiar el déficit fiscal. Así que lo que va a lograr esto probablemente es que haya mayor endeudamiento o que se emita más inflación. Yo diría, probablemente Federico va a tener que cambiar el objetivo del año que viene de tasa de... Hablar de una inflación más alta. Juan Luis, y cuando hablamos de las joyas de la abuela, está hablando Base en estos momentos. Estamos siguiendo atentamente todo el debate, todo lo que está pasando en diputados. Allí un amigo de Intratables, Miguel Ángel Base, en estos momentos en uso de la palabra. Cuando hablamos de las joyas de la abuela, yo me refiero al juego, el impuesto al juego, la renta financiera, lo que dicen todos los políticos en campaña, la renta financiera, el dólar futuro. ¿Hay que usar las joyas de la abuela para la clase media y el impuesto a las ganancias o hay que usar eso para otro tipo de situaciones? A ver, cuando uno tiene mucho gasto tiene que utilizar todos los impuestos que están a mano y todos son malos, todos van a ser malos. Ya tenemos muchos impuestos malos. Probablemente si incluyen el impuesto sobre la renta financiera, todo ese tipo de cosas, lo que va a hacer es que se va a pagar más tasa de interés sobre los bonos de la deuda pública. Algunos se irán del mercado argentino de pesos. Si se aumenta el impuesto al juego, probablemente se recaude algo, pero nada comparable con lo que estamos haciendo de gasto. El gasto público ha venido creciendo fuerte. Este no es más que un caso más de un fuerte aumento de gasto. Estamos hablando de algo que pueden ser, no sé si finalmente serán 40.000, 50.000 millones, un desfinanciamiento de magnitud, y digo de magnitud porque estás hablando de una cifra muy importante, son varios miles de millones de dólares. ¿Cuánto es, Jonathan, el proyecto de la oposición? Según Massa, 63.000 millones de pesos contra el del gobierno que era 52.000 millones de pesos. Perdón, acaba Economía de volver a ratificar que el proyecto oficial contempla 27.000 millones de pesos, de los cuales el impuesto al juego, que es lo que habían agregado. Sí. ¿Cuánto es lo del gobierno? Y las mineras significaban unos 7.000 millones adicionales. Claro, el tema es esto. Perdón, sí, Juan Luis, sí. Es el proyecto oficial. No tiene nada que ver la diferencia con el otro, que incluso el doctor Alberto Abad, el titular de la FIP, decía que había tenido una conversación con la oposición y que la oposición había reconocido que se había equivocado en el cálculo de algunas recaudaciones. Juan, un lío. Marcelo, ustedes también votaron esto. Sí, yo lo que creo es, primero que el gobierno y la oposición deberían haber acercado posiciones, porque esto fue una promesa de campaña electoral. Segundo, no se puede pretender que alguien venga y haga de la cordillera un queso gruyère y nosotros no le cobremos nada por eso. Nada.
Antes tenían Es verdad que no le retenciones. cobran No hay impuestos. Sí les falta de cobran seguridad impuestos. jurídica. Sí Hasta el cobran. 31 de diciembre Sí, tenían los retención. impuestos que estaban Y vigentes. Hablando de la minera. Hasta, no, estoy hablando de las mineras. Hasta Sí. el 31 de diciembre tenían retenciones. El proyecto minero, nosotros tenemos una posición respecto de la minería, pero ganó el oficialismo que tenía otra posición. Scioli tenía la misma posición y Massa tenía la misma posición. Nosotros no teníamos esa posición. Lo que sí creemos es que los recursos naturales pertenecen al pueblo argentino y nadie se los puede llevar sin por lo menos pagar lo que corresponda que tiene que pagar. Pero no es un La pedido tasa- de los gobernadores, ¿es? Pero bueno, puede ser un pedido, puede ser un pedido del presidente de las Naciones Unidas. Yo creo que digamos, Macri tiene los un recursos problema de naturales. decidir No, pero yo digo acá, Bueno, igual yo no me tengo lo lleven a las mineras yo tengo porque una el tema es cómo formación, solventamos yo tengo esta una ley, ¿no? formación Hay ideológica un montón de cosas. que considera Sí, que el José, petróleo, José. que el gas y que Sí. los recursos naturales son del pueblo y que enajenarlos no está bien, digamos. Entonces, No, esa es la lo que cosa. gobernadores tienen que ponerse de acuerdo. En todos los temas es la esencia básica de la política. Vos no podés mandar a una manifestación a hablar con un comisario o a hablar con un agente vial municipal. Tienen que estar los dirigentes políticos negociando. Igualmente pasa por cada cosa. Se ha delegado, se han tecnificado y se han sacado responsabilidad. Entonces los gobernadores, por el efecto billetera, por el efecto dinero, entregan minera, entregan agua, entregan cualquier cosa. Por el efecto de no hacer política en la calle, se baja abajo a los punteros y los punteros hacen lo que la quieren. billetera le quedó corta, ese es el problema, que la billetera... Bueno, pero la billetera hay una o sea, sola. No, Claro. ¿sabes cuál es el problema? Es Sí, ya voy, político. ya voy. El gobierno lo que hizo fue sacar la billetera y hasta ahora acompañaron gobernadores, acompañaron algunos sectores sociales, claro. acompañaron Eso las no es leyes en el política. Congreso, pero la cuestión cambió hace aproximadamente un mes, Paulo. cuando empezó a tener algunos reveses en la reforma política, y fue clave el rol de los gobernadores en contra de la reforma política que propone el gobierno de Mauricio Macri, y ahora tenés este descalabro político para el gobierno. Más allá del costo pero también la fiscal, billetera, Jonathan, por favor. Entiendo Jonathan. perfectamente el tema Ya de los voy, ya voy. gobernadores, que los gobernadores se les va el impuestos coparticipables, el 50%. Claro. Yo pensaría por un segundito en la gente que paga los impuestos. Argentina, de verdad, es uno de los países con Una mayor presión presión tributaria. brutal. Mira, un informe muy bueno que presentó la UIA Sí. el otro día, que lo subió Infobae. Los impuestos en Argentina son el 34% del PBI, Sí. 10 puntos más que en la región. Sobre el precio final de los productos, bien fácil esto, para que todo el mundo lo entienda, el 40% de los alimentos son impuestos. El 50% de los combustibles, impuestos. Impuesto. 50% de las bebidas, impuestos. 54% de los autos son impuestos. Cuando compras un auto. Vos comparás con América Latina, ¿no? Ganancias, en Argentina es 35%. Sí. En el resto de América Latina es 27%. IVA, acá en Argentina es 21%, salvo Uruguay. Ahora lo bajaron. Mucho más bajo todos. Bueno, en América Latina es el 13%. Sí. Ingreso bruto solo existe en Argentina. Impuesto al cheque solo existe en Argentina. Hay una presión tributaria, de verdad. Te Yo olvidaste entiendo que lo vas a brutal. bajar. No, brutal, Y brutal. Jonathan, No, te pero tengo que decir una mala se rompe la balanza noticia. Te tengo que comercial, dar por una favor. mala noticia. Mientras esto siga así, no van a bajar los impuestos y es más, No. me temo que aparezca algún impuesto extraordinario Sí, de que después sí, queda. sí, Luis, además tenemos mucho impuesto y no muy buena salud, no muy buena seguridad, no muy buena educación, no muy buena nada, ¿no? Parece que acá hoy se ven en la discusión del Congreso las dos caras de la Argentina. Una ley de emergencia con un esfuerzo para reestructurar el presupuesto por 30.000 millones de pesos para los sectores vulnerables y yo entiendo la importancia de 2 millones de ciudadanos argentinos que tributan ganancias, que hace 15 años no se modifican las escalas, que el primer paso para discutir la gradualidad lo tenía tanto el proyecto del oficialismo como también de la oposición. Pero reconozcan que es, Pero la es sábana, pero muy ¿sabes qué pasa? arbitrario eso, Pero ¿eh? está bien, pero la sábana es corta. Bueno, yo he sí, escuchado sí, decir, sí, es una promesa de bueno. campaña, está bien. Sí. Ahora, hablando de promesas de campaña, este gobierno arrancó incrementando en un 100% el mínimo no imponible. Luis, si de no 15.000 cambias a las 30.000. escalas no sirve. Si no Está cambias bien, las pero lo que escalas yo no lo que sirve. La quiero inflación decirte, le comió Pablo, eso. está bien, lo que quiero decirte es lo siguiente. Acá se discute financiamiento. ¿Cómo financiás ante un problema de sábana corta? ¿Y qué priorizás? Yo quiero ver, cuando esto llegue en el Senado, también esto toca los intereses de los gobernadores de provincia. El impuesto, a ver, este impuesto a las ganancias son 543.000 millones de Exacto, pesos. que va que por se toda la coparticipa. provincia, perfecto. Ahí va la asignación universal, Bueno, perfecto. está la obra pública de las provincias. Entonces, este ámbito, que en la segunda etapa lo tenemos que discutir en el Senado de la Nación, vamos a ver la letra fina del financiamiento. Y ojalá esto pueda ser
autosustentable. De lo contrario, me parece que esta carga tributaria, que es fenomenal, y se puede disparar para Claudia. Sí, yo digo que me parece que hablar de descalabro político en un momento de total democracia, donde las fuerzas políticas de la oposición, con diferencias, pero nadie puede decir que no haya diferencias entre los que se sentaron a acordar. Totales. Acordar. Diputada, ahora, usted tiene que reconocer, diputada, usted tiene que reconocer que el Frente para la Victoria, al cual usted integró, no, porque hay que ser también, hay que tener un poquito de memoria, autoridad, porque esto pasó. Mire, tengo acá la declaración de Kicillof en el 2014, se la leo textual porque realmente es muy llamativo. Kicillof dijo: rechazó la actualización de ganancias y pidió responsabilidad a la oposición. El ministro de Economía dijo que no hay anuncios para hacer, 15 de mayo de 2014, con respecto al mínimo no imponible. Entonces, ustedes hicieron algo que es muy antidemocrático, porque discutirlo está muy bien y que todas las fuerzas políticas planteen su posición. Lo más antidemocrático que hizo el kirchnerismo con el tema ganancias, y usted integraba esa bancada, es no dar quórum, que es algo antidemocrático, porque nosotros los votamos para que se sienten en las bancas. Yo era legisladora, no. Bueno, está bien, pero bueno, a ver, digo, si no, hablamos desde Marte, yo hablo desde Venus, usted hable de... No, quiero terminar la idea. Yo fui legisladora, digo, y uno, a mí me parece que muchas veces se dice en estos ámbitos, los diputados, los legisladores no trabajan por la gente, no discuten por la gente, no se pueden poner de acuerdo en una ley, dicen, no se pueden poner de acuerdo en nada. Bueno, yo digo, la verdad que cuando se pueden poner de acuerdo en algo, y en algo que tiene una voluntad que es el interés de la gente, digo, después discutamos si hay una autocrítica. Claro. Y que, cómo digo, lo financiamos, pero... Y además, digo, la verdad es que yo entiendo que los diputados nacionales del Frente para la Victoria, que hoy están votando esta ley, parten de la base de entender que fue un error no tomar un reclamo social. Exacto. A ver, Andrés se dieron cuenta es diputado del Frente para la Victoria. Sí, Andrés, ¿qué pasa? Se dieron cuenta ahora. Cuando uno es en contexto lo que cuando uno es oficialista, ¿lo puede? ¿Cómo es eso? No, hay que poner en contexto lo que está pasando. Hay una pérdida real del salario de bolsillo de los trabajadores. Esto se da en un contexto en donde en una empresa empleados que no eran alcanzados desisten de hacer horas extras o de tener bonificaciones porque se les altera el salario a largo plazo y se le reduce. Usted dio quórum. No, le quiero preguntar sinceramente, pues no tengo la lista de sesiones. ¿Usted dio quórum para tratar el tema de ganancias en el 2014? Permítame, no era diputado en ese momento, pero arranqué diciéndole, hay que ver el contexto en el que se da esto. Se da en un contexto donde hay una pérdida real del valor del salario, digamos. La gente tiene menos que plata. Nunca se dio la Permítame, y se da en otro contexto también muy igualmente grave. En un momento donde se están perdiendo puestos de trabajo en lo privado. Acá se habló claramente de los sectores que quieren acceder a un plan social. Hay una parte de los empleados de la Argentina que se están quedando sin trabajo, que hoy suman, permítame cerrarle, hoy suman entre 5 y 7 puntos los desocupados en nuestro país que tenían trabajo y lo tuvieron los últimos 10 años. Bueno, voy con los economistas porque los políticos tienen cada uno sus números. Yo creo que la Argentina en este sentido no tiene solución en términos de que si los argentinos cada vez que nuestros políticos salen y proponen aumentos alegres de gastos, los vamos a aplaudir y después no vamos a querer pagar los impuestos que son consecuencia de esos gastos, estamos en un problema, porque lo que vamos a terminar es teniendo cada 10 o 15 años una crisis, porque esa es la causa de fondo de nuestras crisis. Lo que los argentinos tenemos que entender es que la plata que gastan los políticos no viene Papá Noel a final de año, lo ponen en el arbolito y ellos vienen y se la gastan. Sale de nuestro bolsillo, a la corta o a la larga. A la corta porque nos cobran más impuestos. De nuestro bolsillo salen muchas sale de otras cosas, a la corta para... por el impuesto inflacionario para financiar al gobierno y sale a la larga porque después se endeudan porque con mis impuestos, nuestros impuestos no alcanza y tenemos que pagar. Revise el lo que ha crecido la deuda más los intereses. Gracias. ¿Quién lo va a pagar? Nosotros lo vamos a pagar. Gracias por venir. Chicos, un segundito, por favor. Pablo, un segundito, por favor. Un segundito. Luis, su reflexión final. Un comentario es, acá se está discutiendo el tema de impuesto a las ganancias, pero en realidad el impuesto a los ingresos es mucho más amplio. Los asalariados pagan impuestos por no solamente los aportes personales, sino las contribuciones patronales.
cuando uno mira el impuesto total al salario, hay que combinar todos los impuestos que se pagan. Eso define una diferencia entre lo que paga la empresa y lo que recibe finalmente el asalariado cuando uno deduce todo eso. Eso se llama cuña salarial. Y la cuña salarial en Argentina es de las más altas que hay en el mundo y entre los países emergentes. Y esa cuña hace que haya un gran incentivo a evadir, a irse del sistema. Y poco incentivo a pagar, o sea, se paga muy poco. Eso es muy grave. Gracias a los dos. Gracias a vos. Muchísimas gracias a los dos. Ya voy. Un segundito. Ay, cómo lo extraño a Santiago, por Dios. Milagro Sala. Presión internacional para su liberación. La ONU aceptó la invitación del gobierno y visitará la Argentina para analizar las condiciones de detención de la líder de Tupac Amaru. Todavía no está confirmada la fecha, pero los representantes de la Organización de las Naciones podrían estar arribando al país en mayo de 2017 por pedido de la misma institución. Mientras tanto, políticos de diferentes partidos continúan discutiendo sobre la figura y el encarcelamiento de la dirigente social. A la mayoría de los argentinos nos ha parecido que había una cantidad de delitos importantes que se había cometido por parte de Milagro Sala que ameritaban todas esas causas que tiene abiertas, pero es importante que esta información y este entendimiento sea compartido con el mundo. Nos ha parecido que había una cantidad de delitos. Son declaraciones muy graves, pero además demuestra el grado de liviandad con el que el presidente se expresa con relación a cuestiones que son muy críticas. Es un argumento cuasi fascista, antirrepublicano, pensar que la detención de un ciudadano va a estar dependiente de lo que la mayoría de la gente crea o no. Hay una preocupación en los organismos internacionales, hay que reconocer, hay una actividad muy importante de distintas organizaciones. Es casi lógico de entender desde el lugar de ellos. Nosotros lo que estamos haciendo es brindando toda la información posible. Para el gobierno nacional, Milagro Sala no es una enemiga. Milagro Sala no es una enemiga. Diana Conti, política argentina. Macri es tonto, o le explican mal o no entiende nada. La detención es arbitraria e ilegítima y la responsabilidad es del jefe de Estado. Milagro Sala tiene que salir presa. Lo tiene que decidir la justicia de Jujuy. Yo lo que sí le puedo decir es que sé que el día que se sacaron de encima a Milagro Sala, los jujeños respiraron libertad. Yo creo que ha tenido la señora Milagro Sala una excelente defensa internacional porque ha habido una enorme incapacidad por parte del Poder Ejecutivo de seguir de manera internacional una problemática. Milagro Sala no es una víctima de los derechos humanos, sino es una persona que está detenida por quedarse con dinero de los más desposeídos de Jujuy. ¿Debería ser liberado o no? No, yo creo que no. Lo que hacen los organismos internacionales es hacer una recomendación, pero eso no quiere decir que tenga que ser liberada. Otra vez Argentina empieza a figurar en los foros internacionales, en Naciones Unidas, en la OEA, como país que viola los derechos humanos. No es que toda la comunidad internacional está pensando que Milagro Sala es una detenida política o una pronunciación concreta de un solo organismo, y no pareciera que acá hay una persona inocente detenida. Lo único que se puede hacer es dejar que la justicia trabaje en forma independiente. Milagro Sala no está preso por lo que ustedes dicen. Ustedes no son unos santos, son unos corruptos totales. Hola, ¿qué tal, corruptos? Hola, ¿qué tal la fantasía que hicieron de Jujuy? Y ustedes hablan de Milagro Sala, presa política. Martín, ¿de qué me están hablando? Fue una mafiosa. Los ladrones de guantes blancos se llenaron los caudales con los fondos de la provincia. Polémica con Milagro y hoy estalló también dentro del Congreso, ¿no? Sí, a ver, primero hoy fue Milagro Sala procesada por tentativa de homicidio. Hoy, sí, decisión del juez Pablo Puyén Germanos por la llamada balacera de Azopardo en Jujuy. Milagro Sala fue procesada por contratar a dos supuestos sicarios, Fabián Ávila y Jorge Páez, para asesinar a Alberto Cardoso. Y quiero recordar que la pena por homicidio en grado de tentativa es de 15 a 20 años de prisión. Me parece que el kirchnerismo lo que está haciendo es ver, en el caso de Milagro Sala, una especie de posible espejo de lo que puede pasar con Cristina Fernández de Kirchner. La posible detención previa a una condena, la instalación de que es una presa política, la instalación de que el gobierno de Macri persigue opositores. Creo que el ejemplo que daba Débora allá a lo lejos cuando empezó el programa con lo de Lázaro Báez
es bien sintomático. Esto va a pasar mañana. ¿Cómo es eso? Mañana uno de los abogados defensores de Lázaro Báez, Maximiliano Rusconi, ha anticipado que va a hacer una presentación en la OEA para pedir un tratamiento similar. Ahora, vos fijate, para tener una magnitud, Milagro Sala tiene 10 causas que tramitan, 3 en la Justicia Federal. Una de ellas por 29 millones de pesos en obras no realizadas. 2 causas por asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión, además de la tentativa de homicidio. Otra imputación por un faltante de 800 millones de pesos para la construcción de 2.000 viviendas. Además, tiene otra causa por enriquecimiento ilícito. Y no nos olvidemos de Lucas Arias, el yerno del perro Santillán, que murió después de agonizar varios meses tras una golpiza que, según el propio perro Santillán cuenta, fue por enviados de Milagro Sala. Andrés, ¿usted qué opina de este tema? ¿La ve como una víctima cuando escucha todas estas causas? ¿Cree que está injustamente encaminada hacia un proceso? ¿Qué piensa de esto? La verdad que el cumplimiento del debido proceso en esta materia, en una materia tan compleja como esta y en una acusación tan compleja como esta, la debe cuidar todo el sistema judicial. Y acá no es tan solo el de la provincia de Jujuy, sino la Corte Suprema de Justicia. Cuando se da este persaltum de que se va a los organismos internacionales y se expiden los organismos internacionales y no se han expedido el máximo organismo jurídico de la República Argentina, que es la Corte Suprema de Justicia, a mí me llama la atención de la ausencia de un pronunciamiento respecto de esto. Si se ajusta a derecho el cumplimiento del debido proceso o no. Paulo. ¿Marcelo? Sí, bueno, yo lo que creo que Milagro Salas no es una detenida política. ¿No es una? No es una presa política. Creo que en la Argentina sabemos muy bien lo que es un preso político. No cuadran en nuestra historia las características de Milagro Salas. Lo que sí hubo es una estrategia muy bien llevada adelante por parte de los abogados y de dirigentes del kirchnerismo internacionalmente, una pésima estrategia del gobierno, y es muy probable que la Corte Interamericana de Derechos Humanos despida y tengan la obligación de liberarlo. Bueno, pero para esperar un juicio, no para volver a la casa a tomar mate. ¿Usted qué opina de esto? Hoy, digamos, lo que me parece es que está convocada esa organización para que concurra. A una cautelar. Digamos, a una cautelar. Pero hay 10 causas a resolver. Yo estoy hablando que muchas veces las cosas en los procesos judiciales no son, o sea, como uno quiere absolutamente la verdad, sino cómo se va llevando en términos procesales. Estamos hablando de escuchar a todos. Bernardo, por favor. Una cautelar que salió el plano internacional. Y en el plano internacional ha triunfado una posición que la declara que es constitucional y la respetamos en la Constitución. Si alguien se equivoca acá fue el equipo de Cancillería. No es que nos tengamos que jugar entre nosotros, porque si no nos vamos a pelear por cualquier cosa. Los organismos internacionales declararon eso. ¿No te importa tener mal la Constitución o estás mal? ¿Inocente o responsable? Yo no soy juez. No, pero tiene opinión. No, porque para eso existe el debido proceso. Creo, primero, que la detención tiene un vicio de origen, eso está claro, me parece que eso es una cuestión, es lo que ven los organismos internacionales, lo que ve un periodista que no se lo puede acusar de sesgado como Morales Solá, o lo que dice, hubo un vicio de origen. Lo segundo es que las garantías constitucionales tienen que ser para los que nos gustan más o nos gustan menos. Y también el rigor de la ley tiene que ser para los que nos gustan más y nos gustan menos. A mí me parece que Milagro Sala tiene una obra impresionante en Jujuy. También sé que es una personalidad que ha tenido muchas controversias, muchas críticas, y que si ha cometido en el camino delitos, obviamente que debe ser juzgada. Pero no es el caso por el cual se originó su detención y... Por más que haya habido se haya reconducido o intentado reconducir, es lo que hoy ven los organismos internacionales y le están diciendo al gobierno, hiciste mal las cosas. Luis, y una estamos cosa más, hablando rápido. Macri me horrorizó con esto de que dijo, nos parece que cometió delitos. La verdad que esto no es republicano. La pregunta que tenemos que hacernos es si la Argentina está dispuesta a detener a los corruptos en un proceso judicial autónomo y respetando las jurisdicciones provinciales. A Milagro Sala no lo detuvo ni la presidencia de la Nación, ni el gobernador de la provincia de Jujuy, sino el Poder Judicial. El Poder Judicial. Quiero decir lo siguiente, Milagro Sala está acusada por un desfalco de más de 700 millones de pesos. Y hay testigos en la causa que brindaron, que tienen miedo, que tienen temor, que puede haber peligro de fuga y por eso se mantiene la prisión preventiva. Entonces, yo digo, no estamos hablando de la Madre Teresa de Calcuta. Gracias, Luis. Estamos terminando el programa. Muchas gracias a todos por haber venido.